Izquierda. Estamos hablando de Soledad Díaz, a quien ya estoy saludando. Buenas noches, Soledad. Bienvenida. Germán Giachero te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Germán? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirnos. En principio, Soledad, queremos conocer tu opinión, tu reflexión respecto de este hecho acontecido y que, por supuesto, tuvo no solo repercusión en nuestro país, sino en el resto del mundo. Sí, así es. Nosotros tenemos una posición y la hemos expresado también en el Congreso de la Nación a través de la banca que tenemos junto con el Frente de Izquierda Unidad, repudiando, estableciendo sin ningún tipo de eufemismos ni ningún tipo de peros, nuestro repudio absoluto al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un hecho verdaderamente lamentable. Pero bueno, también queremos advertir que no es una situación particular que se da de manera aislada, sino que hace tiempo venimos constatando, incluso nosotros que formamos parte de la izquierda, de situaciones de violencia, de discursos que llevan en muchos casos a que elementos de la sociedad procedan de esta manera. En el pasado ya hemos visto cómo se atacaron incluso locales de nuestro partido a nivel nacional. En la provincia de Córdoba tuvimos un episodio en una de las movilizaciones que se hizo en el mes de marzo en contra del pacto con el Fondo Monetario Internacional, de infiltrados, encapuchados, que en una actitud amenazante provocaron estampidas. Es decir, situaciones que se dan lamentablemente como consecuencia de un discurso de odio y de enfrentamiento que se lleva adelante desde el propio oficialismo y fundamentalmente de la oposición de derecha. Eso el movimiento piquetero lo ha sufrido en carne propia. Por eso también es que nosotros entendemos que es muy importante repudiar y establecer más que nunca el reclamo del esclarecimiento de los hechos, de ver hasta qué punto hay responsables que excedan a los actores materiales, en este caso la persona que apuntó con un arma de fuego a la presidenta. Soledad, recién mencionabas el concepto de discurso de odio que está muy en boga a raíz de este hecho, si bien ya se venía hablando desde hace rato, realizando un planteamiento respecto de la existencia de este tipo de discursos. Ahora, por así parece señalarse que apuntan solamente a un sector de la política y no a otro, cuando en verdad por allí lo que debería plantearse es una especie de autocrítica, comenzando desde la dirigencia política y también pasando por otras esferas sociales. No, por supuesto que nosotros cuando denunciamos el discurso de odio lo hacemos hacia el conjunto de las fuerzas políticas que gobiernan y que han gobernado. Hoy se establece una falsa grieta entre la oposición de derecha y el oficialismo, cuando en realidad los discursos para atacar a quienes se organizan y luchan en contra del ajuste han sido exactamente del mismo tenor de ambos sectores. Tanto el propio oficialismo ha hecho planteos respecto del movimiento piquetero en cuanto a que se trataba de gente que moviliza para acceder a planes sociales y que no quiere trabajar, como también lo hemos escuchado desde la derecha. Nosotros, cuando repudiamos este hecho tan atroz y que implica un hecho político como es el atentado contra la presidenta, no dejamos de señalar, y en eso somos muy claros, no implica nuestro repudio un apoyo político al gobierno nacional que está llevando adelante el ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional y que lo está haciendo en componenda o de manera unificada con el resto de la oposición de derecha. Acaba de asumir hace unas semanas como ministro de Economía Sergio Massa, con el acuerdo de la oposición y también del propio sector de Cristina Fernández de Kirchner, y lo primero que hizo es llevar adelante un ajuste de 210.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la educación, la salud, la obra pública. Se está desarrollando en la Argentina una enorme movilización contra el recorte en discapacidad, un hecho, la verdad, muy grave, porque incluso nuestra provincia ha protagonizado una movilización de prestadores junto a familiares de personas con discapacidad que denuncian que hace 5 meses
no cobran y que eso está absolutamente naturalizado. La situación se va empeorando y bueno, nosotros entendemos que más que nunca es necesario apelar a la independencia política de ambos sectores, ¿no? De quienes han gobernado y de quienes están gobernando actualmente. Soledad, sin duda es un hecho muy grave el acontecido con la vicepresidenta Cristina Fernández, que se suma a un cóctel ya explosivo marcado por el conflicto social, la crisis económica. ¿Cómo ves de aquí en más este 2022, cuando de alguna forma también constituye la parte previa a un año electoral como el 2023? ¿Cuáles pueden por ahí ser algunas reacciones del gobierno y de la oposición? Y en todo caso, ¿qué es lo que se podría hacer de aquí en más para tratar de atenuar las consecuencias de esta crisis que ya de alguna forma comprende a distintos sectores? Bueno, lo primero que tengo que decir es que veo muy lejos el 2023 electoral, dadas las condiciones que se presentan actualmente. Estamos hablando de que hacia fin de año se pronostica un 95% de inflación. Tenemos salarios que se han acordado muy por debajo de ese índice, inclusive hoy en la provincia de Córdoba. Tenemos a la docencia autoconvocada que acaba de realizar una masiva movilización en la ciudad de Córdoba después de un paro contundente que se impuso desde las bases, incluso contra la parálisis de la conducción sindical de UPC. Estamos viendo que hay sectores de trabajadores del SENAF, trabajadores del PAICOR, en el caso de a nivel nacional, la lucha que están desarrollando en contra de la precarización laboral los trabajadores nucleados en el sindicato del neumático. Bueno, la docencia a nivel nacional ya tiene varias provincias inscritas en un plan de lucha, es decir que estamos muy lejos de las elecciones si no se toma cartas en el asunto sobre los reclamos que tiene la población trabajadora durante esta etapa de crisis. Por el contrario, lo que está haciendo el gobierno es echar más leña a la hoguera. Yo decía recién el recorte presupuestario de Massa, que es un paquete de ajuste, pero que además viene acompañado de nuevos beneficios a sectores del campo. Bueno, ahora se ha establecido este dólar soja a 200 pesos, lo cual implica claramente una devaluación, aunque no se lo diga abiertamente, de forma encubierta estamos hablando ya de una devaluación, lo cual va a acelerar la inflación, es decir, más leña al fuego, y en este escenario creo que más que nunca es necesario unificar el planteo de quienes hoy enfrentan este ajuste, de los trabajadores que están en plan de lucha. Por eso la exigencia principal que se viene levantando es justamente la de un paro nacional, que rompan la tregua a las conducciones sindicales, que en ese sentido se inscriban en el rechazo al pacto con el Fondo Monetario Internacional, que trae graves consecuencias. Soledad Díaz, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, nuestro agradecimiento por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Un breve anuncio. Sí. El próximo 8 de septiembre, es decir, pasado mañana, se va a estar desarrollando una movilización en Córdoba convocada por un plenario de trabajadores ocupados y desocupados. Muy importante la jornada a tener en cuenta porque está planteando la unidad de los trabajadores en un escenario de crisis que se agudiza. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. Muy amable. Nosotros avanzamos, te contamos noticias del orden nacional.